Isaías capítulo 53, verso del 1 en adelante, por favor, sígame. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca, y no había en él belleza ni majestad alguna, ni su aspecto era atractivo, y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, y todos evitaban mirarlo, Fue despreciado y no lo estimamos. Y ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él cayó el castigo, el precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, y cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Voy a volver a leer ese último verso, verso 6. Todos andábamos perdidos como ovejas, y cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Cerremos nuestros ojos y demos gracias. Señor, gracias. Gracias por la palabra, gracias por este tiempo de oración. Gracias, Señor, por cada visita, por cada hermano que está en este lugar. Y te pido, Señor, que me uses y que tú me permitas servir para edificar a tu iglesia, Señor. Que como pastor de esta casa me permitas, Señor, servirte primero a ti, honrarte primero a ti, pero entregar la palabra que sale de tu corazón y de tu boca para nosotros. Permítenos escuchar tu así digo. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede tomar su lugar. Y mientras, ¿verdad?, usted voy predicando, usted puede bajar las notas del sermón. Estoy tratando de hacer el sermón de una manera un poquito más resumida para que usted lo pueda utilizar y lo pueda mirar un poquito más fácil. Tenga que leer un poquito menos, así que puede bajar el sermón a través del código QR, o la pastora va a estar enviando las notas del sermón también a través de nuestro chat para que usted pueda beneficiarse del sermón. Este pasaje, a menudo, ¿verdad?, algunos teólogos y biblistas le llaman el canto del siervo sufriente, y es una de las profecías más importantes y conmovedoras del Antiguo Testamento. Más conmovedoras del Antiguo Testamento. Pero escuche bien. ¿Por qué nosotros creemos que este texto está hablando de Jesús? ¿Fueron los teólogos solamente, o fue una interpretación que a lo mejor la dio la iglesia pentecostal, o la iglesia aquel, o la iglesia del otro? No. La iglesia primitiva y la tradición cristiana, o sea, nosotros identificamos únicamente al siervo sufriente con Jesucristo. ¿Por qué? Porque los apóstoles como Pedro y Pablo citaron este capítulo para explicar la muerte y resurrección de Jesús. Es decir, la Biblia misma interpreta este texto como un texto mesiánico. Y nosotros no estamos respondiendo al texto solamente con una idea de que pudiese ser. No, es que Pedro y Pablo ya lo habían aclarado. Y eso es importante que nosotros vayamos, ¿verdad?, siguiendo esa línea. Porque la evidencia es totalmente fuerte, es histórica, está en la iglesia primitiva, está detallando la obra de Cristo. Y hoy yo quisiera predicar bajo el concepto, igual que el próximo domingo, desde el concepto de lo que es el Evangelio. Y a veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que el tema del Evangelio es una cuestión para los perdidos. Y no nos damos cuenta que el Evangelio, mucho más allá de solamente ser una buena noticia para salvación, también es una buena noticia para preservarnos salvos. ¿Usted entendió eso? Porque usted puede aceptar a Jesús, pero nosotros como iglesia creemos que la salvación proviene de Dios, pero puede perderse. Por lo tanto, el Evangelio tiene y nos llama a la responsabilidad de nosotros mantener la buena noticia, eso que detalla la obra de Cristo. Pero ¿qué significa para nosotros el Evangelio hoy? ¿Cómo el Evangelio forma nuestra visión cristiana? ¿Cómo el Evangelio impacta mi vida? ¿Cómo el Evangelio impacta mis decisiones? ¿Cómo el Evangelio me invita a administrar el dinero? ¿Cómo el Evangelio me dice, si no puedes comprarte los tenis, es más importante que tu familia coma?
Aunque no puedas comprarte el carro que quieres, es más importante que seas un buen administrador. El evangelio también está tocando fibras de la vida cotidiana de la gente. Así que, después de comenzar con estas dos preguntas, ¿y por qué comienzo con preguntas? Y a mí me encantan las preguntas, ya eso usted lo sabe. ¿Por qué me encantan las preguntas? Porque Jesús mismo preguntaba del mismo y él decía, ¿quién creen ustedes que soy yo? Era la gente que caminaba con él. Porque la incredulidad es un patrón que vamos a encontrar constantemente en la Biblia. La gente le cantaba, pero no creía en él. La gente caminaba con él, pero no creía en él, y esto no es algo nuevo. ¿Por qué? Porque en el texto mismo de Isaías que acabamos de leer dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y esta pregunta no se le hace a los gentiles. Esta pregunta no se le hace a la gente mala, a la gente del mundo, a la gente que va al choli, a la gente de los conciertos. No, esta pregunta se le hace al pueblo de Israel. Si Jesús estuviera hoy entre nosotros y nos preguntara, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Qué pudiéramos contestar? ¿El Jesús que complace mis caprichos? ¿O el Jesús que confronta mis caprichos? ¿El Jesús que está aquí para hacer todo lo que yo deseo? ¿O yo estoy aquí para hacer todo lo que Él desea? Cuando en esta profecía o en alguna profecía nosotros encontramos palabras como nuestro o nosotros, siempre se va a referir a Israel. Si usted quiere identificar una profecía para los maestros de escuela bíblica, los que les gusta predicar, si usted quiere identificar una profecía, si es para el pueblo de Israel o no es para el pueblo de Israel, va a decir nosotros o su pueblo, pero esa palabra de nosotros es constantemente en el proceso de interpretar y descubrir de quién o para quién es esa profecía. Iglesia, escuche bien, la incredulidad o la falta de fe era del pueblo de Dios. Los cristianos a veces dejamos de creer. Diga conmigo creer. Creer es fácil cuando todo va bien. Creer es fácil cuando Dios responde rápido. Creer es fácil cuando estamos en salud. Creer es fácil cuando acabamos de ver el milagro y ahora puedo ver, ahora creo. Así que a veces los cristianos, tú y yo, cristianos y cristianas, nos quedamos ciegos. Porque nuestras adversidades, nuestras formas de ver y nuestras formas de interpretar la Biblia, generalmente cuando estamos interpretando la Biblia, siempre vemos el texto como puede ser una bendición, pero no como un examen y un diagnóstico a mi vida. ¿Acaso Dios hace un diagnóstico de mi vida y me pide que yo también piense cómo estoy? Escuche bien. El evangelio hoy yo lo quiero ver como un pedazo de yeso. Y a mí me hubiera encantado poder hacer un yeso aquí, pero imagínese usted en el altar, yo haciendo un yeso. Eso sería un revolú aquí. Y yo quería traer un yeso, pero me dijeron, no, es que cuando se quiten esos yesos, eso no huele bien y demás. Y yo, es verdad, se me había olvidado. Hay una tensión, hay una fricción en la vida cristiana. Porque a veces sabemos, pero no creemos. Y hay gente que está llena de información, pero no tienen la capacidad de relacionar la información con su vida diaria. Yo sé que Dios es mi sanador, pero me voy a morir si Dios no me sana. Y no podemos relacionar porque empieza una fricción en lo que nosotros creemos y lo que sabemos. Saberlo y creerlo no es lo mismo. Tú puedes saber que Dios es tu Salvador, pero no lo crees. Porque nosotros creemos que la salvación es solamente una cuestión hacia la vida eterna y no nos damos cuenta que Dios también nos pide cuentas aquí en la tierra. Que la salvación no es para el cielo nada más. Que la salvación se vive aquí y ahora. ¿Pero qué es el evangelio? Cuando se rompe un hueso, se manifiestan dos cosas. Diga conmigo dos cosas. Primero, un dolor brutal. ¿Alguien se le ha roto un hueso aquí? ¿Alguien? ¿Verdad? Levante la mano los enyesados. Ya mira, la puedes bajar, todo el mundo sabe, tranquila.
Lo primero que da es generalmente ¿qué? Un dolor insoportable. Segundo, la fractura o cuando el hueso se rompe, crea inmovilidad. Así que es importante que yo quiero aclarar esto, mi amado hermano. El evangelio no es un calmante para el dolor, es transformación. ¿Me escuchó? El evangelio no es un calmante para la conciencia, es lo único que puede limpiarla. De tal manera, amado hermano, para que usted entienda el poder del evangelio, que cuando Jesús es llevado ante Pilato, toman a Barrabás y a Jesús. A Barrabás lo sueltan y a Jesús ¿qué hacen? Lo crucifican. Y esto es una sombra, es un reflejo de la fiesta del Yom Kippur, de la expiación. Y en esa fiesta de la expiación el pueblo judío tomaba un cordero y lo sacrificaba, pero al otro lo dejaban ir al desierto para limpiar la conciencia. Así que Jesús estaba cumpliendo a plenitud la fiesta de la expiación, diciendo: yo no solamente vine a salvarnos, yo también vine a salvar su conciencia y a limpiarlos. La buena noticia no solo es un proceso de calmar mi conciencia, sino de salvarme del pecado. ¿Por qué yo necesito salvación? Es simple, mi amado hermano, estamos perdidos sin Jesús. ¿Voy al cielo sin salvación? Yo quisiera decirte que sí, pero no. Y yo quisiera suavizar el evangelio para que nadie se sienta mal ni incómodo. Pero eso sería como yo quitar parte de la Biblia. Sin Jesús no hay entrada al cielo, porque la Biblia repetidamente dice que fuera de Él no hay salvación. No la hay. No es la música, no es el ministerio, no son las agendas, no es el liderato, no es que ahora soy pastor 4 o pastor 7, no es que si me ungieron o me hicieron ministro ordenado. La salvación no se gana con credenciales. La única credencial que es suficiente para la salvación es la credencial de que un día Él resucitó de la tumba y la muerte no le pudo contener. Tu credencial no es válida. Los que trabajan en fábricas o trabajan en empresas aquí saben que necesitan un código o una tarjeta para poder entrar a muchas de las áreas de su trabajo. En el cielo tu tarjeta no funciona. Ni tu Visa, ni tu Mastercard, ni tu American Express, ni tu línea de crédito no sirve. ¿Por qué tú necesitas el evangelio, amada iglesia? Porque los seres humanos definitivamente estamos rotos. ¿Cómo yo sé que un ser humano está roto? Cuando un padre viola a su hija. Cuando tenemos abuso de menores por todas partes en nuestro país, que a veces lo que lo hacen, y generalmente no recuerdo muy bien la estadística, pero en su mayoría son personas familiares o cercanas, incluyendo líderes religiosos. Pero el mundo está roto. Cuando tú ves un niño de 17 años entrando a Manhattan, específicamente en la carretera más importante de New York, y le entra a tiro a varias personas sin decir nada, el mundo está roto. Cuando tú ves a alguien diciendo: no, yo hice esto por el dinero, o tú ves niños de 14, 15 años vendiendo drogas en las cárceles, es porque en la calle, es porque el mundo está roto. Cuando tú ves políticos con un montón de corrupción, simple y sencillamente porque quieren servirse a sí mismos, es porque el mundo está roto. Pero yo quiero decirte algo también. Cuando tú ves cristianos que se sirven de Jesús para lograr lo que quieren y no le sirven a Jesús para Él hacer lo que Él quiere, tú te das cuenta que el mundo está roto. Los paganos, en Isaías capítulo 53, recibieron fe. O sea, los paganos y gentiles estaban recibiendo fe por el testimonio de Cristo, pero el pueblo de Israel no tenía fe. Los que tenían el testimonio del Éxodo, los que habían visto a Dios dividir el mar muerto, los que habían caminado y habían visto a Jesús, los que habían visto al poderoso Jehová vencer al poder del imperio egipcio. Escuche bien, mi amado. El evangelio es la noticia que debe ser repetida en nuestro corazón todos los días. ¿Por qué? Porque el evangelio
te permite ver quién eres. Y el Evangelio también permite ver quién es Él. Y le voy a explicar qué es el ser humano. Es mentiroso. Cuando comieron de aquel árbol, ¿qué hicieron? Se escondieron primero. Y cuando Dios le pregunta, no, fue la mujer que me diste. Porque los cristianos también somos seres humanos y a veces no queremos asumir responsabilidades. Y la mentira es pecado, la murmuración es pecado. Pero generalmente lo que está detrás de todo lo que hacemos son dos cosas: orgullo y mentira. El orgullo de no aceptar que yo soy un pecador y que necesito rectificar mi vida. Y segundo, murmuro porque tapo. Porque tengo el orgullo suficiente para no decir que yo soy responsable. Por eso es que generalmente el pastor siempre tiene la culpa de lo que te toca a ti. Cuando nosotros ignoramos el Evangelio, comenzamos a excusarnos. Es que ya yo acepté a Jesús porque yo hablo en lengua. Pastor, yo he estado 7 horas hablando en lengua. Que estés activo en dones en tu vida no significa que eres salvo. Los dones espirituales no tienen nada que ver con tu salvación. Tú puedes ser usado sin ser aprobado. Tú puedes ser usado sin vivir en santidad. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo nos tragamos eso? El pueblo de Israel estaba ignorando la buena noticia del siervo sufriente, del Todopoderoso. El pueblo de Israel estaba ahora excusándose. ¿Y qué era lo que no creía la mayoría del pueblo de Israel? El anuncio de la llegada del siervo del Señor que les libertaría. ¿Por qué? Porque Dios escoge presentar la redención no como una primera plana, sino como la última noticia del periódico. Y hay gente que solamente va a ver las noticias más importantes y no va a llegar hasta el final. Yo soy al revés, yo voy al final siempre del periódico y empiezo del final para adelante. Y los libros hago lo mismo, voy al final del libro y veo si realmente lo que dice al final tiene que ver con lo que entonces decido comprarlo. Es mi manera de leer rápido, ¿verdad? Escuche bien. Jesús no era lo trending. El Evangelio y la buena noticia no era visto, es decir, creció, mire lo que dice el texto, creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza, no era atractivo, no era trending. Nadie lo aplaudía, no era el Jesús que nosotros vemos por ahí a veces, tú sabes, bien blanquito, un tipo rockstar, bien bonito, con maones rotos, bien chévere, ropa crema, tenis blanco, tipo Maverick, tú sabes. No, ese no era Jesús. Sin atractivo. Lo vieron crecer como vástago, pero nadie se dio cuenta que era él. ¿Y a usted no se ha dado cuenta que nosotros los creyentes, a nivel político y de nuestra esperanza, votamos por líderes atractivos, pero sin carácter? Y nuestro país está lleno de charlatanes que se tiran cada 4 años. Hay unos que ganan y otros que siempre son los que pierden, pero son igual de charlatanes. ¿Está conmigo? Porque si tú te sientas con Noriega desde Nicaragua a ser un charlatán en favor de la opresión contra un pueblo, tú no puedes venir a hablar aquí de libertad ninguna. Y no porque me contaron lo de Nicaragua, porque yo he estado allí. Y para que usted sepa lo que promueven algunos, es que él es el presidente y su esposa es la vicepresidenta. Pero aquí criticamos que se contraten los de la misma familia. No se deje engañar por lo nuevo. Hacen falta líderes que no sean muy atractivos, pero que tengan el carácter correcto. Y nuestro mundo está lleno de líderes rotos. El evangelio a veces no es muy atractivo, pero siempre es sanador, pero siempre es transformador. En un mundo guiado por lo atractivo, debemos volver a la Biblia. ¿Cómo nosotros podemos recuperar lo que es el verdadero evangelio? Porque necesitamos volver a la palabra, no al podcast.
a la Biblia. No al grupo pequeño, a la Biblia. No al sistema X, a la Biblia. Porque si se acabare todo, y le pregunto yo, ¿y si vuelve otra pandemia y nos encierran en las casas? ¿Dejaremos de servir a Jesús? Porque todo sistema se detuvo. Lo único que no se detuvo fue la gracia de Dios, que se seguía moviendo a través de las redes sociales, a través de diferentes formas. La gracia de Dios se seguía manifestando. Y yo quiero resaltar dos palabras para hablar de Jesús, para hablar del Mesías. Dos palabras brutales que usted, no, poderoso, majestuoso, grandioso. No, dos palabras que están en el texto: despreciado y rechazado. Ay, es que nadie me quiere. Lo digo completo. Usted se imagina a Jesús sentándose con Pedro: pero estoy triste porque nadie me quiere. Todos me odian. Me voy a comer un gusanito. ¿Usted se imagina a Jesús sentándose? No. Jesús estaba claro de algo. Yo sé por qué yo estoy aquí. Si ustedes no me aman, yo sé quién me ama. Y yo sé quién ha hablado de mí, porque en el bautismo se oyó una voz que venía del cielo: este es mi hijo amado, en el que yo tengo complacencia. Jesús estaba claro de a quién él le servía. ¿Y tú? ¿Estás claro? ¿O necesitas siempre el aplauso? Jesús fue despreciado y rechazado. Es como si lo que Dios hace causara repulsión. A la gente no le gustaba lo que Dios estaba haciendo. Eso es lo que dice el texto, mi amado. Era repulsivo para la gente, porque la gente esperaba un rey grande, poderoso, que aplastara a Roma. Pero ¿sabe qué? Jesús no vino a aplastar a Roma. Jesús vino a aplastar el pecado. Jesús no vino a destruir un imperio. Jesús vino a destruir el imperio de la muerte. Dios no siempre hace lo que queremos, pero siempre hace lo que necesitamos. Pero la pregunta es: ¿quién quiere tener un yeso? ¿Cómo que el evangelio no es atractivo? El evangelio es complejo. El evangelio a veces nos dice: tienes que detenerte, estás fracturado, te duele y no voy a poder sanarte si tú no te dejas tocar, si tú no dejas que yo trabaje contigo. Déjame primero hacer el diagnóstico. Así que el interés del yeso es que te detengas para hablar con él. El interés de Dios es que él prefiere que por 2 semanas camines lento, que nunca llegues a tu destino. Y hay gente que prefiere mantenerse corriendo cojo en vez de detenerse y decir: Señor, sáname, trabaja conmigo, yo necesito que tú trabajes conmigo. Escuche bien, hay diagnóstico para poder alcanzar salvación y para poder alcanzar sanidad divina. Un diagnóstico, y esto, ¿verdad? Aquí los enfermeros, los que estudian medicina, los que son expertos en el tema podrían corregirme. Pero un diagnóstico es el proceso de identificar una enfermedad, afección, lesión o problema a partir de sus signos y síntomas. Los síntomas generalmente es lo que refleja lo que está pasando dentro, ¿verdad? Pero a veces los síntomas no son 100% claros, porque pueden confundirse con varias cosas. Y por eso es que entonces se tiene que hacer, ¿verdad?, un chequeo de sangre, una placa, un MRI. ¿Usted sabe lo que le estoy diciendo? El propósito del diagnóstico es buscar el mejor tratamiento. Pero el problema es que nosotros no entendemos que somos barro, porque como dice el libro de Jeremías, ¿acaso el barro le dirá al alfarero qué hacer con el barro? ¿Y por qué Dios me pasa por esto? ¿O por qué Dios permite esto? ¿Y por qué Dios no mete su mano así con un chasquido, ¿verdad? Tipo Marvel, ¿verdad? Nosotros pensamos que a veces Dios es ese tipo que... ¿Usted sabe? ¿Verdad? El Thanos de la Biblia. Un chasquido, todo se resolvió. Dios no trabaja así. Porque Dios ama que tú aprendas de tus procesos para que no vuelvas a repetirlo. Si con un chasquido se cambiara todo, vuelves otra vez y haces lo mismo. ¿Por qué Dios te procesa? Porque Dios ama que tú aprendas principios y valores que te guíen en la vida. Por eso hay papás que le dicen a su hijo: no toques la electricidad, pero el nene va como quiera, ¿verdad? ¿Y qué hace? Y mete el tenedor, ¿verdad? ¿Y qué pasa? No lo va a tocar más.
No le va a tocar más, ¿verdad? ¿Alguien quiere testificar? Lo dejamos para ahorita. Pero otro gran problema cuando hablamos de diagnóstico es que a veces vamos al lugar equivocado para el diagnóstico. Si te mandaron a hacer una placa, ¿para qué tú te sacas sangre? Si te mandaron a hacer un MRI, ¿por qué estás haciéndote un diagnóstico, ¿verdad? De cómo está tu sistema respiratorio. Dios te mandó a hacer un MRI. Y mira, hermano, le está hablando a alguien que no le gusta los hospitales, que le tiene terror a las agujas, que sacarme sangre tengo que respirar en mi casa, autorregularme, hacer grounding, porque no me gustan. El pecado es nuestro hueso roto. Y el problema es que cuando dejamos a Jesús y al Evangelio, y mire lo que le voy a decir bien porque esto tengo que aclararlo, a veces usted puede estar en la iglesia pero no está con Jesús. Usted viene a la iglesia pero no tiene a Jesús. El problema es que cuando a veces nosotros dejamos, o siempre que dejamos a Jesús en el camino y nos olvidamos del Evangelio, el hueso se vuelve a romper porque el pecado vuelve y ataca. Y el pecado es ese hueso roto en nuestro espíritu que nos lastima, nos paraliza y nos impide vivir la vida que Dios planeó para nosotros. Dios no quiere que tú vivas una vida de dolor, Él quiere que tu vida tengas una vida abundante, una vida de gracia, una vida de favor. Así que para poder encontrar sanidad nos va a tocar sentarnos con el despreciado y rechazado, con el que era como una llaga. Es que ese doctor no me gusta, porque ese doctor me dice las verdades así como es, tú sabes. Esos son los doctores buenos, que no te van a pasar la mano, que te van a decir tu problema es este y tienes que dejar de hacer esto. ¿Qué generalmente hacen los medicamentos? El medicamento generalmente puede ser un tratamiento que atrasa la enfermedad, pero no es que la anula. No te sana, sino que va trabajando con tu enfermedad y con los síntomas y los va, ¿verdad?, bajando. En esa oficina no vamos a escuchar lo que queremos, vamos a escuchar la verdad y la realidad de nuestra vida es algo que generalmente nosotros sabemos. Si hay alguien que sabe cómo usted está, es usted. Si hay alguien que sabe cómo está su fe, es usted. Si hay alguien que sabe cómo está su corazón, cómo están sus prioridades, es usted. Pero yo también quiero que sepas algo, mi amado hermano y hermana. Dios nunca te lleva al cuarto del diagnóstico para humillarte. Nunca. Dios siempre te lleva al cuarto del diagnóstico para restaurarte. Dios nunca va a tratar contigo en público lo que tiene que tratar en privado. Dios no necesita humillarte para restaurarte. Dios no necesita humillarte para enseñarte. Él quiere llevarte al cuarto de la gracia para decirte, esto es lo que pasa contigo, pero esto es lo que yo puedo hacer contigo. ¿Te dice amén? La obra restauradora de Cristo siempre inicia con la confrontación de nuestra realidad. Y hay gente, yo no sé si eso es alguna patología o algún problema, que odian la confrontación. Y van a hacer cualquier cosa para no confrontar nada. Yo soy al contrario. Yo prefiero, vamos a lo que vinimos y se acabó el tema. Nos abrazamos, nos amamos y seguimos. Dios siempre va a confrontarte para después restaurarte. Y es en medio de eso que yo estoy diciendo que la obra redentora de Cristo cambia todo. En medio del texto, desde el principio, todo es desprecio por la promesa y obra de Dios, hasta que llega el verso 4 y se muestra la obra redentora de Dios. ¿Qué dice el verso 4? Ciertamente Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado. ¿Qué quiere decir esto? Que en principio dice, ellos no lo miraron, Él fue rechazado, Él fue despreciado, pero la Biblia no dice, pero como ellos lo rechazaron, Él lo rechazó. No, ustedes lo rechazaron, pero como quiera, Él cargó nuestras iniquidades. ¿Por qué? Porque su amor no depende de nuestra respuesta. Él nos ama como quiera. Él cargó, fue traspasado, fue herido, fue golpeado, fue humillado y fue castigado. Así que este es el corazón del capítulo. El profeta revela el sufrimiento del siervo y su castigo por el pecado de los demás. Pero escuche bien, nuestras fracturas y roturas siempre tienen solución. Diga conmigo solución.
Porque la obra de Cristo puede sanarlo todo, 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 todo. No algunas cosas, no solamente las enfermedades físicas, puede sanar las enfermedades de nuestra mente, pero la más importante, la enfermedad del alma. Yo puedo morirme mañana por alguna enfermedad, pero mi alma está sana, porque he sido salvo. Aleluya. La función, y voy cerrando, la función principal de un yeso es para inmovilizar la zona lesionada. Y esto es crucial porque permite que el hueso sane de forma correcta. Y si el hueso no sana de forma correcta, se forman callos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Calcificaciones. El movimiento nunca va a ser igual. La idea del yeso es que tú tengas después la misma movilidad y la misma capacidad, ¿verdad? Es la idea de que el hueso sane correctamente. Hay gente que sana pero no sana bien. ¿Cuándo tú sabes que hay gente que sana pero no sana bien? Porque siempre repiten lo mismo. Es que aquel me hizo, es que el otro, es que aquel otro. La sanidad no es un flash como Men in Black. Porque no borras lo que está en tu mente, pero borras lo que está en tu corazón. Y de la abundancia del corazón, habla la boca. Puedes recordar lo que pasó, pero lo que pasó no te afecta en tu presente. El yeso da alineación, se aplica el yeso, se queda quieto. Da soporte y estabilidad. El yeso también da protección, protege el área lesionada. El yeso tiene también ayuda para la reducción del dolor e inflamación. Varias cosas que hace el yeso. Y el evangelio trabaja igual con nosotros. Primero voy a inmovilizarte el área. Y tú puedes decir, pero ¿cómo voy a salir de esto? Si ahora que me convertí, que acepté a Jesús, la cosa me va más difícil. Es que es complejo andar con un yeso. Bañarte con él no va a ser fácil. Tienes que tapártelo, tienes que ponerte una bolsa glass. Yo no sé cómo lo hacen, yo nunca he tenido uno. Si te rompes un hombro, si te rompes un brazo, ¿verdad? Es complejo. Y los primeros días a lo que nos vamos acostumbrando es difícil. Y a veces Dios nos dice, no, es que tengo que detenerte un poquito. Tengo que trabajar contigo. Tengo que inmovilizar la zona para poder reducir el dolor que estás sufriendo. Iglesia amada, la obra de Cristo tiene características que inmovilizan para sanar, que alinean para corregir y que protege para luego usar. Pero ¿cuál es nuestro gran problema? Que nos convertimos y mañana queremos estar, úsame Dios mío que tengo fuego por dentro. No, tú no tienes fuego por dentro, tú tienes problemas por dentro. ¿Cuál es la prisa de ser usado si nuestra mayor prisa tiene que ser para ser restaurado? Porque el que no sana bien puede funcionar, pero no va a funcionar de la manera en que Dios te diseñó para que funcione. Cierro con lo siguiente, mi amada iglesia. Cuando un médico aplica el yeso, primero alinea el hueso roto. Jesús hizo eso en la cruz. Él tomó nuestro pecado, nuestra rebelión, nuestra iniquidad y lo clavó en el madero. Él realineó nuestro espíritu con Dios, porque antes no podíamos tener relación con Él. Pero ahora tenemos acceso libre a su presencia. Luego el yeso se endurece inmovilizando la herida para que el hueso pueda sanar. De la misma manera el evangelio nos rodea, nos protege, nos fortalece para que el proceso de sanidad y salvación pueda ocurrir. ¿Cómo está tu alma y tu corazón? Hay gente que arranca, ¿verdad? Pero no puede seguir. Porque queremos utilizar métodos humanos para trabajar con lo que solo Cristo puede hacer. No importa quién sea tu pastor, no importa qué iglesia tú vayas, si el pastor sale así desde abajo de la tarima, con humo, o sale con un cable desde el techo, no importa. No importa que en la iglesia tú llegues, te ponen el café en la mano, te lo echan en la boca, te ayudan a tragártelo. Eso no importa. ¿Sabes por qué? Porque los métodos humanos pueden atraer a la gente, pero no pueden transformarlo. La transformación del evangelio es no sustituible.
Nadie puede hacer lo que Cristo puede hacer. Y a veces en el camino metemos a Cristo en el closet y el evangelio es solamente la noticia para hacerme salvo, pero no para mantenerme salvo. La buena noticia es que me hace pensar de que cuando yo estoy en crisis, Él es el Jesús, Él es el amado de mi alma. Y no me voy a rendir en el camino, voy a seguir caminando. Si algo había en la iglesia de antes, dentro de ella, era, mira hermano, la primera vez que yo fui a Nicaragua, yo recuerdo que aquella gente, yo llegué allí después de María, como un mes después de María, que había un campamento en la Convención Regional de la Juventud de nuestra denominación en Nicaragua. Llego a predicar y yo estaba frustrado, cansado porque no tenía luz, porque esto. Y una pastora que me invitó a predicar el domingo por la noche me dice, ay mijo, si tú supieras lo que yo he pasado. Yo he vivido 3 guerras. Me mataron mis hijos. Y ahí uno empieza, mira, a limpiarse las lágrimas y a dejar, ¿verdad?, el peliculeo. Nosotros hemos vivido más de 3 golpes de estado. Yo he visto sangre, han matado gente, han matado pastores amigos míos, han matado líderes de nuestra denominación, han metido presos. Y yo dije, pues María es nada. Porque esta gente no tiene ni libertad. Pero están claros de quién es su maestro. Y ella me dijo, y nunca ha dejado de pastorear. ¿Sabes qué hicieron en Nicaragua? Y esto fue después de María. Levantaron una ofrenda. Ellos no tienen dinero, pero levantaron una ofrenda para que yo la trajera a Puerto Rico y bendijera gente. Porque el que tiene el evangelio sabe una cosa: ninguna crisis me detiene. Ninguna crisis espanta mi fe. Ninguna crisis hace que yo empiece a dar para atrás. En cada crisis me puedo detener. No es que no me puedo detener. Me puedo detener para que Jesús trabaje conmigo y me anime otra vez. Lo que no voy a hacer es retroceder. Así que hoy yo quiero invitarte a que tú puedas pensar: ¿sigues teniendo el evangelio presente en tu vida? ¿O se convirtió en la filosofía que baja tus tensiones un domingo al mes? Que cuando estás en crisis te acuerdas del evangelio. Jesús quiere que nos acordemos de Él siempre. Póngase de pie. El despreciado, el rechazado, está listo para trabajar con nosotros. Cuando usted lea este texto, recuerde que la palabra que más resuena, según los biblistas, es la palabra que no está en la traducción de español: repugnante. La obra de Jesús es repugnante para los incrédulos, pero para los que creen es gracia. Para los incrédulos es repugnante, pero para los que creen y para los que dicen: Señor, yo estoy en tus manos. ¿Qué tal si usted inclina su rostro ahí conmigo? Yo quiero darle gracias a todos los amigos y hermanos que se conectan a través de las redes. Gracias por acompañarnos, y si tienes alguna petición, déjala ahí. Queremos orar por ti. Bendiciones, familia. Somos los pastores Melanie y Jonathan de la iglesia de Rivieras de Cupey y queremos darte las gracias por acompañarnos en cada una de nuestras transmisiones semana tras semana. Escríbenos, queremos orar por tu petición y por tu familia. Eres bienvenido a Rivieras de Cupey, una familia para las familias.